Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo exclusivo para Patreons. Vais a ver que el vídeo que os pongo a continuación sobre peanas tiene el audio introducido después. Esto va a ser así a lo largo de todos los vídeos que vaya subiendo. Me parece que es mucho más interesante para vosotros y creo que favorece la calidad explicativa. A mí me ocurre que cuando estoy pintando o estoy trabajando estoy muy concentrado, entonces me parece que puede haber partes de vídeo que sean muy interesantes, pero el audio es poco interesante porque no esté hablando nada. Y hay otras veces que sea al contrario, que resulte que el vídeo es totalmente inútil y que tenga audio interesante. Entonces, creo que esto es lo mejor para, como digo, para favorecer la calidad explicativa. Vosotros me contáis vuestra opinión y vosotros me vais diciendo qué os parece, ¿vale? Sin más, pues esto es muy fácil. Me siento a ver el vídeo con vosotros y os voy explicando. De esta forma creo que no se me va a escapar nada. Si se me escapa nada, para eso están los comentarios. ¿Vale? Vamos allá. La semana pasada, alguien se acordará, compartí un PDF con una guía resumen de la relación entre escalas de figuras y el tamaño de las peanas. Es mi forma de trabajar y está basada en mi experiencia. No es una ley, pero es el criterio que yo he elegido para esta viñeta de dos miniaturas de 30 milímetros. Voy a utilizar una peana de 40 milímetros de lado. Lo primero que hago es rayar la parte superior con un cúter. Las peanas lacadas y barnizadas tienen una superficie poco rugosa y el pegamento y la masilla se despegan con facilidad, aun cuando ya está seco. Para evitar esto, rayamos en todas direcciones la parte superior y así obtenemos una mayor adherencia. Una vez hecho esto, con cinta de carrocero vamos cubriendo la peana. La intención es protegerla de manchas de sudor y de pintura. El rollo de cinta de carrocero es muy barato, cuesta aproximadamente 1 euro en ferreterías y nos va a ayudar para cubrir y proteger la peana completamente. Además vamos a trabajar con pegamento y masilla y tendremos las manos sucias. Con esto vamos a intentar salvar a la peana de estas inclemencias. La razón por la que utilizo cinta de carrocero en lugar de otros adhesivos es porque tiene muy poca carga de pegamento respecto a otras cintas como Fiso. La cinta de carrocero la podemos descargar un poco antes de usarla y así nos aseguramos que cuando la vayamos a retirar no tenga ningún tipo de resto. Hacemos nuestras primeras pruebas en 3 dimensiones. Puede parecer un detalle poco importante o un gesto demasiado inocente, pero al tratarse de una viñeta hay que ver cómo funciona en el espacio lo que antes solo veíamos en el papel. En los primeros pasos vamos a usar muchísimo cianocrilato. Necesitamos que los elementos de inicio se adhieran rápidamente para poder trabajar sin tener que esperar 2 horas a que se seque la cola blanca o la masilla, que tiene un secado mucho más lento. No obstante, cabe mencionar que el material que yo estoy utilizando ahora mismo, que es corteza de pino y del que os voy a hablar un poquito más tarde, se pega con dificultad y por eso vamos a necesitar ayuda. Aquí tenéis mi masilla favorita para peanas. Se trata de masilla de fontanero. Se compra en ferreterías a 7-8 euros el kilo aproximadamente. Es de 2 componentes y su forma de uso es prácticamente idéntica a Milliput. Es una masilla terrosa, no es gomosa como ocurre con la masilla verde, se disuelve en agua y su detalle no es muy fino. A mí me gusta compararla con la masilla terracota, por el tamaño del grano, pero diría que es aún más gorda. Es muy resistente al secar y suele dejar una textura idónea para terrenos. La masilla nos va a ayudar a fijar e integrar los elementos en la peana al principio y también al final. Os hablo, ahora sí, de la corteza de pino. Es un material que se puede encontrar en muchos sitios públicos, así que no seáis bestias y no arranquéis corteza de los árboles, que en el suelo hay muchísimo de este material y se puede encontrar en la ciudad. Yo lo trabajo con la cuchilla. La meto en la dirección de las lascas y provoco la separación. Veis que el aspecto es similar al de la pizarra y esto es muy aplicable a peanas de tipo rocoso. Es un material que se corta fácilmente, que se rompe fácilmente, es muy frágil, entonces es ideal que nos ayudemos de masilla y de pegamento para que luego sea más resistente, porque vamos a estar rompiéndola constantemente. Veis que en los cantos deja como unas líneas muy bien delimitadas. Esto va a ayudar mucho luego a definir el terreno con técnicas muy sencillas como perfilado o pincel seco. Limpiad bien y aseguraos que no queda ninguna lasquita que no esté bien adherida para evitar futuras complicaciones. Una de las formas que yo utilizo para ganar altura en las peanas es aumentar la componente vertical en forma de escalera o rampa. Así poco a poco vamos ayudando a la vista a que se pasee por el terreno hasta llegar a la miniatura.
que ocupará un lugar importante en la escena. En esta ocasión, la escalerilla de piedra no tiene mucha importancia porque la va a tapar el logo recostado, pero veréis qué bien queda de entrada. Parece que al logo se le quedan las patas un poco colgando en el aire. Al final lo que voy a hacer va a ser deformarlas hacia abajo para que esté completamente apoyada. Como he dicho antes, el cianoacrilato va a ser nuestro amigo durante los primeros pasos de toda la peana porque necesitamos que nos ayude a acelerar el tiempo de secado. Cuando estéis saturados y no sepáis cómo continuar, coged la miniatura y haced pruebas. Comprobad que quede centrada, comprobad que se corresponde con el boceto que habéis dibujado o la idea que tenéis en vuestra cabeza. Para este boceto yo soy un pésimo dibujante y lo que hago es hacer un montaje en Photoshop. Utilizo fotos de las miniaturas y coloco elementos para distribuir bien el peso. Aquí juega un papel muy importante también la escultura de la figura, que en este caso no es simétrica y se ve razonablemente descompensada un poco hacia la derecha. Vamos a trabajar en torno a eso. Para ganar altura de forma general en zonas que no se van a ver, no recomiendo usar masilla porque es un desperdicio. Yo utilizo cartón pluma. Es un material que se compra en tiendas de arquitectura, de arte, porque lo utilizan mucho los arquitectos para hacer sus maquetas. Es un material muy liviano y se deforma fácilmente, pero no pasa nada porque va a ir debajo de un montón de masilla y de cola blanca, que luego va a quedar muy dura. El cianocrilato de nuevo va a ser nuestro amigo especial. Esta vez sí va a pegar rápidamente el cartón pluma porque se empapa muy fácil y se adhiere a los pocos segundos. Le ocurre incluso con la cola blanca. Si estamos pegando cartón pluma con cartón pluma, se seca y se adhiere muy rápidamente. Y bien, ya sabemos dónde van a ir nuestras figuras y vamos a llenar los espacios en blanco con nuestros elementos del terreno. En una peana natural no pueden faltar las rocas y una viñeta es una excusa excelente para emplear esas rocas enormes que no nos caben en ninguna otra peana. Al colocarlas veis que se caen fácilmente. Os aviso que el cianocrilato tampoco pega bien las rocas naturales. Y por eso nos vamos a ayudar de la masilla de fontanero, que además nos va a ayudar a integrar en el terreno las rocas y nos va a dar cierta flexibilidad. La gráfica de endurecimiento de esta masilla podría decirse que es muy lineal. No ocurre como con la masilla verde que pasados 30 minutos está intratable y en este sentido tenemos mucho margen para trabajar. Al estar trabajando con masilla sin secar, echad un ojo siempre al resto de elementos que ya hay colocados por si por un casual estuviéramos desplazándolos al ajustar los nuevos. En este sentido os tenéis que andar con cuatro ojos porque lo que era una ventaja competitiva para la masilla se convierte también en un hándicap a la hora de estar manipulando todo al mismo tiempo. Veis que todo el peso de la peana de momento está desequilibrado hacia la izquierda. Entonces, esto no es una versión final, vamos a seguir trabajando y teniendo nuestra idea clara, no hay ningún problema de que esto tenía que ocurrir. Pero es importante que seamos conscientes de ello. Entonces, vamos a añadir elementos a la derecha para empezar a compensar. A mí me gusta combinar distintos tipos de rocas para que no parezcan todas iguales. Meto piedras redondas simulando desgaste de paso de caminantes, de viajeros. También me gusta meter piedras afiladas, algunas más grandes, otras más pequeñas, y que haya mucho contraste. A la hora de elegir elementos hay que tener muy claro que nuestro trabajo, nuestro arte de contar historias es profundamente temático. Hay que ser meticuloso con los detalles porque nos dan mucha información. Una piedra no suele presumir de rigor histórico o de ningún tipo de rigor, pero hay determinados elementos que o bien se escapan de escala o bien pueden resultar anacrónicos. En esta ocasión lo tenemos muy fácil porque se trata de un bárbaro de temática medieval, por lo que incluir alguna calaverita de 30 milímetros resulta ideal, ¿no? No me gusta poner muchas porque pienso que menos es más, pero sí me preocupo por cómo está colocada. Doy importancia sobre todo
a que esté bien situada de cara a la vista principal. La resina y el plástico de las calaveritas se suelen adherir muy bien con cianocrilato, es prácticamente instantáneo. Como veis, la masilla sigue siendo el elemento común en casi todos los pasos del proceso. Nos ayudaremos de pinceles de goma, de lancetas de modelismo y de las herramientas que solemos usar. Vamos a buscar suavizar aquellos saltos que no son tan naturales a la vista y vamos a rellenar huecos básicamente para que quede más o menos estanco por dentro. Una vez seco todo quedará rígido, pero si hay algún hueco puede resultar molesto porque entrará tierra de modelismo más adelante o en la pintura nos vamos a dar cuenta, nos vamos a encontrar un boquete y es bastante molesto. Le podemos echar la culpa a un pequeño topo que se nos ha colado, pero nosotros sabemos que la culpa en realidad es nuestra. Así que prestad bien atención a vuestras peanas y manchaos las manos de masilla. Ahora llega un momento delicado. Los elementos verticales de nuestro boceto original a menudo no tienen nada que ver con lo que luego nos encontramos en nuestras cajas de ramitas. Yo suelo utilizar raíces de romero y ramitas secas de plantas que cojo cuando voy al campo. Para empezar a colocarlas utilizo la masilla y estudio bien cómo funcionan. Voy poniendo y quitando ramitas hasta que consigo una ejecución que yo creo que es fiel a la idea y que veo que funciona en 3 dimensiones. Esto es lo más difícil de ver en las primeras peanas. Nuestro concepto en el papel o en la pantalla, ya os he dicho, puede funcionar muy bien, pero luego es fundamental que las sensaciones en mano no sean de descompensación. Nuestras ramitas pueden ser muy altas o pueden tener una línea principal que rompa con nuestra escena y vamos a tener que cuidar mucho esto porque si no van a resultar muy gratuitas. Los elementos verticales están muy bien porque adornan y enmarcan al mismo tiempo nuestra historia, pero hay que ser muy cuidadosos colocando estos elementos. Las pinzas de precisión son irreemplazables en mi caso porque tengo los dedos un poco gorditos y es un despropósito tratar de manipular elementos tan finos con estas manos. Hacemos comprobaciones. Puede ocurrir que tengamos muy claro desde el principio qué elemento vamos a usar porque hayamos encontrado una raíz preciosa que decimos queremos utilizarla en nuestra peana. Entonces, lo mejor es que utilicéis, que la metáis, la incluyáis en vuestro boceto original. Y así vais estudiando su viabilidad y luego evitáis sorpresas desagradables. Aún así, yo no recomiendo trabajar en torno a elementos que no sean las propias miniaturas. Lo más importante son las figuras. Entonces, no tiene sentido que juguemos alrededor de otro factor principal porque el factor principal es la miniatura a escala en sí misma, ¿no? En mi caso, he encontrado una raíz que me gusta en la caja de raíces y voy a adaptarla para que tenga una altura similar al bárbaro. Es un poquito más alta, pero va detrás y espero que no llegue a restarle mucha importancia. Los volúmenes son bonitos y agradecidos y vemos que además, bueno, no se aprecia, pero tiene textura y luego en la pintura nos va a venir muy bien. Y además se puede combinar con otras ramitas porque no tiene muchas de por sí. No os olvidéis de hacer pruebas. Insisto mucho, pero por favor comprobad constantemente que la figura encaja en la escena, que todo funciona correctamente, que no se entorpece nuestra historia. Continúo utilizando superglue y masilla para provocar un secado rápido y añado algunas ramitas más para terminar de trabajar con el peso de la escena. Ya veis en el resultado final que lleva todo el rato en la pantalla que mi intención es seguirle la corriente al escultor y la intención que él tiene, echando el peso hacia la derecha.
pero veis que solo ocurre al fondo. En dos dimensiones está muy claro y está descompensado, pero cuando la tenemos en mano este efecto no es tan fuerte porque delante el lobo tiene un peso muy importante y esta vez se inclina hacia la izquierda y de alguna forma lo equilibramos. Aprovechad ahora porque ha llegado el momento de ser creativos con la masilla. Hasta ahora hemos estado tirando de objetos a los que hemos dado forma mediante abrasión, arrancando material o que simplemente estaban prediseñados. Es un buen momento para trastear la masilla y modelar algunas piedras. Recordad hacer uso del agua y de la lanceta y pensad que luego la vais a pintar. Imponed vosotros mismos los planos de luz que creáis que van a favorecer más al elemento y añadid detallitos singulares como grietas o cortes. Yo he continuado trabajando la masilla, rellenando huecos como os dije. Es- Voy esperando que seque donde hemos colocado las ramitas para poder trabajar más adelante y colocar algunos adornos.
El apoyo en forma de piedra de nuestro bárbaro muy pronto lo vamos a tener que separar para incluirlo en la base e integrarlo bien. De momento nos ha servido para no tener por qué agarrarlo directamente a él, aunque esto haya podido ocurrir en algún momento, y para dar cierta estabilidad en las pruebas que hemos hecho y no convertirlas en un ejercicio de equilibrismo. Le voy a colocar un pin para situarlo en el terreno, que aún no está duro, y lo separamos y colocamos la piedra finalmente. Todo lo que estoy haciendo ya lo he explicado. Relleno huecos y busco cierta estanqueidad para que no entre material como arena más adelante. Los elementos que tienen unos volúmenes pequeños más particulares requieren de un poco más de cariño a la hora de integrarlos. Con la masilla podemos imitar las formas para que el corte de esta piedra, el corte que hay entre las dos partes resulte imperceptible, logrando una unión muy creíble. Como dije, aprovechad para adornar vuestra peana modelando piedras y así de paso practicáis. Cada vez os irán saliendo mejor porque es más una cuestión de destreza adquirida a través de la práctica que de habilidad innata, que ya os aviso de antemano que no existe. El truco, como siempre se ha dicho, es trabajo, trabajo y practicando mucho al final las cosas salen bien.
Esto ya tiene un aspecto muy avanzado y aunque no tiene una complejidad muy alta, no es una peana muy difícil, a mí sí que me parece muy bonita la vista. En esta ocasión tenemos que incluir el lobo porque forma parte de nuestra historia, pero ya habéis visto el resultado de manipular y trabajar la corteza de pino según nuestro interés. Me he dado cuenta de que las lascas están separadas entre sí un poco y voy a rellenar esto de masilla. Una vez bien relleno todo, la masilla no tiene por qué estar seca, pero recomiendo que lo esté porque vamos a trastear bastante la base. Llega el momento de añadir arena al terreno. A mí me gusta utilizar la arena de Citadel nueva porque tiene tamaños de distinto grano y luego es muy agradecida a la hora de pintarse. Primero utilizo arena gorda como esta o pequeña grava. Hay muchas marcas y que cada uno utilice la que más le guste. Si el relieve de esta es muy fuerte, depende del gusto de cada uno, después se puede añadir encima arena fina o polvo de talco para homogeneizar la tierra. Para esto sí utilizo cola blanca porque el cianocrilato me forma una pasta que no me gusta junto con la arena. Cuando la mezclo luego me hace una bola que es un poco fea. Ya sabéis que la cola blanca tarda unas 2 o 3 horas en secar, por lo que una vez añadida habrá que esperar antes de pintarla o hacer cualquier otra cosa que le afecte. Yo la aplico con la lanceta o con viejos pinceles e incluso con el dedo, dependiendo de la superficie donde vayamos a colocarla. Aseguraos, si vais a utilizar pinceles, de que sean viejos o que estén estropeados. Debido a la gran cantidad de arena que vamos a verter, yo utilizo una cucharilla de plástico con la que me ayuda a repartir la arena. No la dejéis caer desde muy arriba para no poner el escritorio aún más sucio. Intentad que la arena caiga sobre la bandeja. Si os ve vuestra pareja o llegan vuestros padres y ven el estado actual del escritorio y encima os ven tirando arena por el suelo o la mesa, a mí luego no me contéis nada, que yo no me hago responsable del tortazo. El detalle de retirar la arena mediante golpecitos es muy útil, para que luego no haya sorpresas y nos encontremos con grano que no está bien pegado. Hacedlo así porque es mejor. Veis que a pesar de los golpecitos, es posible que haya arena que se haya quedado en partes que no le corresponden. No impriméis ni pintéis nada todavía y repasad todo muy bien, porque aunque el aire o el propelente fácilmente disparan la arena, puede ocurrir que os ensucie la zona y por eso os recomiendo que con un pincel viejo que esté seco, retiréis al más puro estilo de los paleontólogos y como si de un fósil se tratara la arena que resta. Os
Os presento mi caja de restos para terrenos. Veis que no es gran cosa, pero tiene muchos elementos que me han salvado la vida en muchas ocasiones. La base de esta mezcla es arena fina de Cádiz. Tiene un grano muy fino y se adentra en prácticamente cualquier relieve. Es ideal si nuestra intención es homogeneizar el terreno y si pretendemos hacerlo menos rocoso. En este caso, lo que estoy buscando es añadir aún más piedrecitas, por lo que quiero grava para colocarla con las pinzas de precisión en lugares estratégicos que creo que luego van a ser muy agradecidos a la hora de pintarlos. Elegid bien la grava que vais colocando para romper con la monotonía de la tierra que hemos usado antes. Yo coloco pegotitos de cola blanca porque luego me ayudan mucho a integrarlas con más arena. Cuando hayamos terminado de colocar todas nuestras piedras intencionadas, le damos un vertido general con la cuchara para homogeneizar todo el terreno y que no quede cola blanca sin cubrir completamente. Aunque no esparzáis bien el pegamento no pasa nada porque una vez seco apenas se va a notar. Aún así no dejéis bolas esféricas, bolas de cola blanca que luego queden extrañas, recubiertas de cola. Las hojas de los arbolitos que podéis utilizar son muy diversas y más o menos las conocemos todas, imagino. Hojitas de abedul, troquel de latón prediseñado. A mí me gustan todas y soy partidario de que cada uno use la que más le guste. En esta ocasión y a esta escala os voy a recomendar que uséis una muy baratita y que hay en casi todas las casas. Yo he cogido el orégano del especiero de mi madre y me lo he quedado. A veces forma unas espiguitas que se deshojan fácilmente y forma unas hojas que no son muy singulares en cuanto a forma, pero sí que son tremendamente ordinarias. Y a esta escala me parecen muy simpáticas y agradables de pintar una vez que están pegadas y secas. Para pegarlas voy a utilizar las pinzas de precisión y cola blanca. La cola blanca seca muy lento, pero es un material muy viscoso. Las hojas pesan muy poquito y van a quedarse fijas en la posición que las pongamos si no tocamos la peana. En otro vídeo más adelante os hablaré de una peculiaridad en mi forma de trabajar que seguramente ya os habréis dado cuenta muchos, que afecta sobre todo a la pintura, y es que a mí me gusta enfocar todo en potenciar la vista principal. No quiere decir que no trabaje algunas vistas, pero sí me esfuerzo porque pasen desapercibidas. Os cuento esto ahora porque os vais a dar cuenta de que busco que casi todas las hojas nos estén mirando a nosotros, que apunten hacia nosotros. Y esto lo hago pensando en la pintura. No creo que haya que descuidar ninguna vista o la naturalidad del giro,
pero forma parte de mi intención casi siempre imponer a la persona que está observando la forma en la que tiene que mirarla y suele responder a una interpretación que prioriza dos o tres vistas frontales como mucho. Vamos a colocar nuestro lobito y nuestro protagonista para ver que hemos terminado por el momento y que estamos prácticamente listos para empezar a pintar. El lobo va pegado en la peana a partir de ese momento, pero la miniatura no. Analizamos la escena en su conjunto y comprobamos que está todo correcto. La miniatura la integraremos al final, así que no os preocupéis si hay algún espacio aún por rellenar. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme y acordaos de escribir vuestros comentarios con vuestras dudas en el post. Nos vemos muy pronto con más. Hasta luego.